Bueno, muy buenos días, señor presidente, gobernadora, compañeros de gabinete, presidenta municipal. Daremos una rápida explicación de lo que va a venir ocurriendo en los próximos meses aquí en Hermosillo, en el municipio de Hermosillo. Podrán ver en esta lámina, como generalmente exponemos nosotros, los avances. Sin embargo, pues en esta ocasión son los futuros avances que estaríamos llevando a cabo en Hermosillo. Aquí podremos ver lo que corresponde las 8 intervenciones que llevaremos a cabo en la ciudad de Hermosillo, asimismo alrededor de 31 avenidas que vamos a conformar de nuevo, vamos a rehabilitar en colaboración con el gobierno municipal. A este plano habrá que sumar las acciones, que son alrededor de 700 acciones de la propia Comisión Nacional de Vivienda, que también vamos a llevar a cabo aquí en Hermosillo. Aquí, de alguna forma, podrán ustedes ver, son imágenes objetivos, son visualizaciones a futuro, pero todas estas visualizaciones emanan ya de proyectos que son a nivel ya ejecutivos. Esto quiere decir que ya estamos en el proceso de poderlos ya licitar de forma pública en las próximas semanas y días. Tenemos la construcción del albergue infantil Las Minitas, el mercado lineal igual en la misma colonia y la renovación de un parque. Estos 3 proyectos, aunque se ven digamos separados en la imagen, están conformados en un mismo espacio. Esto quiere decir que están uno continuo a otro. La construcción de un centro, digamos, de desarrollo cultural con una inversión de 64 millones de pesos en Cañada de los Negros, una ciclovía y uno de los principales proyectos que vamos a llevar a cabo en el Cerro de la Campana, un parque biocultural. Digamos, es el proyecto de mayor importancia y que se suma a este segundo, que es la construcción de un centro de desarrollo a las etnias sonorenses. Estos 2 proyectos, estos 2 últimos, están ligados en el mismo espacio, que son las inmediaciones del Cerro de la Campana. Sin más, aquí hay una imagen objetivo de lo que se estará haciendo aquí en este mismo espacio, en este campo, en este estadio de béisbol. Es la imagen objetivo de la restauración que llevaremos a cabo completamente de este estadio de béisbol. Ya hemos tenido reuniones con Edgar y bueno, pues ya vamos bastante avanzados. Vamos a tener en la parte de abajo, en la parte inferior de las gradas, lo que sería la escuela ProBase, es de alguna forma como lo vamos a llevar a cabo. Sin embargo, podemos ya también tener avances. Al día de hoy tenemos ya las cimentaciones de lo que corresponde también a la escuela ProBase, ya están en etapa de desarrollo. Entonces, bueno, pues simplemente ese es el conjunto de acciones que nosotros vamos a estar haciendo aquí. Como podrán ver en la ruta del estadio de Hermosillo, estamos planeando ya poderlo rehabilitar y abrirlo al público a finales de julio y junio. Serían los 2 meses que, digamos, tentativamente estaríamos ya entregando tanto la renovación por completo de este estadio con su escuela ProBase. Es cuanto, señor presidente, con permiso. Preside este evento, Acciones de Mejoramiento Urbano en Sonora, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. El director de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México, Edgar González Sabín.
la presidenta municipal de Hermosillo, Celida Teresa López Cárdenas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos, ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Presidente, me da mucho gusto verlo de nuevo, recibirlo aquí en Hermosillo. Pues ya tenemos una gira por el Estado, como siempre usted, pendiente de la gente, en Agua Prieta, en Bavispe y ahora aquí en Hermosillo. Muchas gracias, presidente, por visitarnos y por siempre traernos buenas noticias. General, secretario Luis Crescencio Sandoval, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Almirante, secretario, muchas gracias. Román, muchísimas gracias como siempre, pues por todo el trabajo que has hecho acá en Sonora. Maestra Celida López, muchas gracias por ser la anfitriona de este evento y por supuesto a mi amigo, compañero, secretario de Seguridad, muchas gracias, que tenemos tres días de gira, ¿no, secretario, ya? Y Edgar, muchas gracias, Edgar González de Proveis, por siempre estar aquí, y a mi querido comandante general de la Guardia Nacional, como siempre, Rodríguez Bucio, muchas gracias por estar aquí, siempre atento a todos estos eventos. Pues bueno, decirles que pues ya esto es una realidad. Gracias por la compra de este estadio, presidente, gracias por continuar pensando en las familias hermosillenses. Este es un lugar emblemático, es un lugar que la gente quiere mucho, el Estadio Héctor Espino. Sabemos que seguirán la gente haciendo y practicando el béisbol, y estas clínicas que se van a construir pues van a ser de mucho beneficio, para, sobre todo para los jóvenes, que es importante que estén siempre en el tema del deporte y alejado de aquello que también los aleja de su vida y de su vida sana, como debe de ser. Muchas gracias, presidente, por este apoyo brindado a la gente de Hermosillo. Quiero agradecerle, como siempre, en nombre de los sonorenses, en especial ahora de los hermosillenses, por estas obras, por este recurso que se va a invertir aquí en Hermosillo, un recurso importante para vialidades, un recurso importante para vivienda, que es tan importante para la gente que más lo necesita, que no tiene. Estas obras emblemáticas que nos está enseñando mejoramiento urbano, ahorita Román, y bueno, para mí es muy importante pues que se atiendan a mis municipios, y Hermosillo es la capital. Yo le agradezco en nombre de los hermosillenses este apoyo brindado, y la verdad estoy muy contenta. Decirle que sigo comprometida con usted y con el trabajo. Las obras siempre son en beneficio de la gente. Y le quiero decir que me gustaría mucho, nunca le he platicado de mi portal tuobra.mx, hay un portal ahí que me hizo ganar un premio a nivel nacional. Los premios son lo de menos, lo importante son las obras, pero ahí están más de las 4,000 obras que hemos hecho, y ahí se dice quién la ganó, quién se pone el video de quién ganó la obra, cuánto se invirtió, y eso ha sido para mí un tema muy importante, porque es un tema de rendición de cuentas, y es cuando uno puede estirar más el poco recurso o mucho que se tenga. Aquí la verdad, yo solamente le quiero reiterar las gracias, presidente, por estas obras, por el cuartel ayer. Mis respetos para el cuartel ayer de la Guardia Nacional, fue hecho de una manera rapidísima, con una gran calidad, y de verdad los felicito porque es una obra que va a traer mucha tranquilidad, sobre todo a esa zona. Y decirle que seguiremos trabajando siempre de la mano a favor de los que más nos necesitan, a favor de la gente, y siempre agradecida, presidente, por los beneficios que trae a Sonora. Y ahí le encargo, si se puede, para Cajeme y algún ahí recurso, y por lo que se pueda para mis 70 municipios, ahí poquito, porque son chiquitos, ahí lo que caiga es bueno, pero sí es importante. Una obrita por ahí, las que ustedes decidan, siempre son bienvenidas, pero es importante, la verdad, porque pues uno quiere y el otro también, y luego es como la mamá aquí de los pollitos
se nos encelan, pero como ya sabe usted, presidente, ya sabe cómo manejar la mano izquierda y la derecha. Muchas gracias, presidente, por todo. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, arquitecto Román Meyer Falcón. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, compañeros de gabinete, Célida López, Claudia Pavlovich, gobernadora, presidenta municipal, Edgar González, director de las oficinas para la promoción de béisbol, a los medios de comunicación que nos acompañan y quienes nos también acompañan en redes sociales. Muy buenos días. La estrategia de mejoramiento urbano del Gobierno de México es un pilar fundamental para la reactivación económica, pero especialmente para acercar servicios básicos y espacios públicos a las colonias populares. Se invierte en obra pública, se mejoran calles y viviendas, al mismo tiempo que se generan oportunidades de empleo en los barrios donde antes no llegaban estas inversiones. Es un programa prioritario de esta administración que contribuye también de forma directa a fortalecer la cultura del deporte y la prevención de adicciones y enfermedades, construyendo espacios en que las familias puedan realizar las actividades que más les gustan. La inversión de mejoramiento urbano en Sonora ha sido una constante para el Gobierno federal. El presidente López Obrador nos pidió que pusiéramos especial atención al pueblo sonorense y que por segundo año consecutivo podamos anunciar nuevos proyectos en el Estado. A las ya 17 obras y más de 2,000 apoyos en vivienda que realizamos en San Luis Río Colorado y Nogales, con los que se crearon alrededor de 8,000 empleos directos, se sumarán este mismo año nuevas inversiones. Se contempla una bolsa para Sonora de 1,700 millones de pesos, con lo que esperamos generar alrededor de 15,000 empleos y apoyar a 2,700 familias con sus viviendas. En primer lugar, participamos en el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, con una inversión histórica para estas localidades. Vamos a apoyar a más de 1,700 familias yaquis con el mejoramiento de su vivienda y realizaremos 39 obras, entre ellas la Universidad de la Nación Yaqui, además de centros de salud, centros culturales y espacios deportivos y de convivencia. En Agua Prieta y Naco, como parte de las intervenciones de este programa a lo largo de la frontera, se realizarán 10 obras de mejoramiento urbano y se apoyarán a 200 familias con vivienda. En los municipios como Cajeme y Hermosillo, se contempla invertir alrededor de 500 millones de pesos en cada uno, para que las familias sonorenses puedan dar fe de la histórica transformación que vive nuestro país. Con la transferencia de recursos al municipio de Hermosillo, se mejorarán 31 avenidas para esta comunidad. Se realizarán proyectos de espacio público como la construcción del Parque Biocultural Cerro de la Campana, mercados, albergues, parques en las colonias como Las Minitas, La Matanza y Cañada de los Negros. Además, se apoyarán a más de 700 familias en colonias populares con vivienda. Entre estos proyectos también se contemplan la remodelación de los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaitán en Obregón. Estos dos estadios recibirán nuevamente a la comunidad para volver a ser espacios de talla mundial para el béisbol de Sonora. Estas obras comenzarán próximamente, con lo que confiamos que durante el primer semestre del siguiente año, las familias sonorenses puedan comenzar a utilizar los primeros proyectos finalizados. La participación del Gobierno federal para la mejora de vialidades, centros de salud, educativos, culturales y deportivos no es un gasto, sino al contrario es una inversión para el futuro de las comunidades. Es la inversión de esta cuarta transformación y es su forma de entender en construir comunidades que las y los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo. Este estadio Héctor Espino es un ejemplo que podemos recuperar para el pueblo de Hermosillo. Es en actividades como el béisbol que se promueven integraciones francamente honestas. En el encuentro social desde las tribunas mucho más que en otros deportes. No es por nada que de los 136 mexicanos que han llegado a la historia en las ligas mayores de béisbol, 33 son de Sonora. Simplemente de este año, 4 los mexicanos que debutan en las grandes ligas son 3 de estas tierras.
Sin más, estamos muy contentos de poder estar construyendo semilleros de oportunidades aquí en este estadio como en el Estado. Muchas gracias. Procedemos con la entrega del oficio de autorización del Comité de Validación del Programa de Mejoramiento Urbano a la Presidenta Municipal de Hermosillo. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Hermosillo, nos da mucho gusto terminar aquí en la capital de Sonora la gira que iniciamos el viernes en la frontera, en Agua Prieta, y que consistió en estar también ayer en Bavispe y ahora aquí con ustedes. El propósito es seguir trabajando para llevar a cabo la transformación que necesita nuestro país. Estamos avanzando en esa dirección porque está dando resultado la estrategia que se aplica desde el principio del gobierno. Yo les diría que esa estrategia la concebimos desde antes de llegar al gobierno, inclusive antes de la campaña. Desde hace años hemos venido sosteniendo que el principal problema de México es la corrupción y que si desterrábamos la corrupción del país, se iba a lograr el renacimiento de México. Y esa es la estrategia que se está aplicando. Si me preguntan en qué consiste el plan de gobierno, qué es lo que ustedes consideran fundamental, contestaría: acabar con la corrupción. Esa es la esencia de nuestro quehacer público y político. Y esto da resultados, porque cuando no hay corrupción se liberan muchos fondos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Cuando hay corrupción, solo se benefician unos cuantos, una minoría rapaz. Y eso era lo que desgraciadamente sucedía en el país. Los de mero arriba, los que contaban con influencias, ni siquiera pagaban impuestos. Las grandes corporaciones empresariales, los bancos, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Tenía que pagar impuesto el campesino porque al comprar una mercancía iba incluido un impuesto. El obrero, el profesional, el pequeño, mediano comerciante, incluso
muchos empresarios, pero había una élite privilegiada que tenía tomado al gobierno. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de ese grupo de privilegiados que se sentían los dueños de México. Una de las reformas más importantes que se hicieron a la Constitución fue precisamente el de cancelar las condonaciones de impuestos. Se reformó el artículo 28 constitucional para que quedara prohibida la condonación de impuestos, así como están prohibidos en México los monopolios, así está ya escrito en la Constitución de que se prohíbe la condonación de impuestos. Esto se ha reflejado en una mayor recaudación. Grandes empresas que debían 8 o 10 mil millones de pesos, pues han pagado, porque ya no hay impunidad. Y esto nos ha permitido, a pesar de la pandemia y de la crisis económica, conservar finanzas públicas sanas. No se ha solicitado crédito adicional. La mayor parte de los países con la crisis sanitaria y la crisis económica recurrieron a deuda. Nosotros salimos adelante sin endeudar al país, sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos. Tenemos finanzas públicas sanas. Por eso estamos destinando presupuesto a atender las necesidades de la gente. Como nunca se apoya a la gente humilde. Ahora también, por una reforma al artículo 4 de la Constitución, ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores. Todos los adultos mayores del país, más de 8 millones de ancianos respetables, tienen el derecho a la pensión. Lo mismo, en esa reforma constitucional se estableció que las niñas, los niños con discapacidad reciban una pensión. Ahí, en ese artículo, se legalizó lo que ya se está llevando a la práctica. 11 millones de estudiantes de familias pobres están recibiendo una beca para estudiar en los distintos niveles de escolaridad. Y también en ese artículo 4 se estableció el derecho del pueblo a la salud. Por eso se está invirtiendo en el bienestar del pueblo, lo que no sucedía antes. No le llegaba apoyo a la gente, o le llegaba muy poco, o solo en épocas de elecciones, cuando necesitaban los votos. Era cuando se repartía despensa, frijol con gorgojo, para obtener los votos. Pero no había una política humanista de apoyo a la gente humilde, a la gente pobre, como la hay en la actualidad.
Por eso estamos enfrentando las dos crisis, la crisis sanitaria, la pandemia y la crisis económica, y vamos saliendo. Vamos poco a poco saliendo adelante. Aquí en Sonora se está haciendo una inversión muy trascendente, significativa, cuantiosa. Estamos destinando muchos recursos para el desarrollo social. En Agua Prieta señalaba de que solo en 5 meses, por la pandemia, se destinaron a Sonora 25,000 créditos para pequeñas empresas familiares, tanto del sector formal como del sector informal de la economía. 25,000 empresas recibieron créditos a la palabra, sin trámites burocráticos, con tasas de interés que no ofrece ningún banco, tasas de interés del 5% anual, créditos de 25,000 pesos con 3 meses de gracia para pagar en 3 años a razón de 800 pesos mensuales. ¿Cuánto invertimos en estos créditos? Alrededor de 700 millones de pesos en 5 meses, solo por poner un ejemplo. Aquí en Sonora vamos a seguir apoyando en todo lo que es el bienestar para el pueblo. Van a continuar los programas, repito, de apoyo a los adultos mayores, las pensiones para niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes. Vamos a seguir apoyando el campo, vamos a seguir apoyando a los pescadores, vamos a seguir apoyando a pequeños, medianos empresarios y también vamos a apoyar para que haya paz y tranquilidad en Sonora. Por eso nos acompañan los secretarios de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Pública, que los invité a esta gira a Sonora para mandar el mensaje claro de que no se va a permitir el que se establezcan grupos de la delincuencia organizada en Sonora. Han habido últimamente enfrentamientos entre los mismos grupos de la delincuencia en Sonora y por eso estamos presentes. Ya hay más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional en Sonora y vamos a seguir protegiendo al pueblo de Sonora. Ustedes tienen, entre otras cosas, la ventaja de que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, es sonorense y, lo dije ayer, lo repito ahora, es un servidor público ejemplar,
una gente dedicada al trabajo, un profesional y sobre todo un hombre honesto que me ha ayudado mucho como coordinador del Gabinete de Seguridad Pública. Y aquí también es muy importante el trabajo coordinado que hacemos con la gobernadora, con Claudia Pavlovich. Es extraordinaria como gobernadora. Nos hemos entendido muy bien, estamos trabajando juntos, independientemente de las banderías partidistas. Entendemos que cuando se tiene una responsabilidad de gobierno, tiene uno que poner por delante el interés general, el interés de la colectividad. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es de todos. Y eso lo entiende muy bien la gobernadora, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. La gobernadora de Sonora, le agradezco mucho porque ha sido muy respetuosa de la institución presidencial. Muchas gracias, gobernadora de Sonora, Claudia. Quiero terminar haciendo mención a dos acciones trascendentes. Una es que el año próximo va a ser un año de conmemoraciones, el 2021, porque se van a conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, de la capital de la República, y 500 años de la invasión extranjera, de la caída por la conquista de Tenochtitlán. Y también el año próximo vamos a conmemorar, a celebrar 200 años de independencia, porque en 2021 coinciden estos tres momentos históricos. Y va a ser un año de conmemoración, de festejos, y un día del año próximo, de 12 días que van a ser momentos estelares, un día va a ser dedicado al perdón a los pueblos originarios que fueron reprimidos, que fueron masacrados desde la invasión extranjera y también en los tiempos posteriores a la independencia. Por eso, el año próximo vamos a estar con los pueblos yaquis. El día 28 de septiembre va a ser el Día del Perdón. Estamos de manera respetuosa solicitando al rey de España, al Papa Francisco, que se pronuncien para ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de México. Lo mismo vamos a hacer nosotros
en representación del Estado mexicano. Vamos a ofrecer perdón, vamos a que no se deje de recordar todo el sufrimiento que padecieron los pueblos originarios. En el caso de los pueblos yaquis, considero que es la cultura, la etnia que más sufrió de represión. Cuando querían quitarles sus tierras durante el Porfiriato, se habla que fueron asesinados 15,000 indígenas yaquis y miles también desterrados, fueron deportados a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras, enequeneras del sureste. Por eso vamos a llevar a cabo este acto en los pueblos yaquis. Vamos a conmemorar lo de nuestra independencia y al mismo tiempo vamos a pedir perdón en nombre del Estado mexicano para que nunca más se repita la represión, que no se cometan atrocidades bajo ningún pretexto o excusa, porque los colonialistas son muy dados a decir que ellos civilizan a los pueblos que conquistan, que para ellos son pueblos bárbaros, pueblos atrasados. Esa narrativa tiene que cambiar. Hay países en donde todavía cuando se habla de la conquista de México, la invasión extranjera, tratan de justificar hasta en la educación formal, en los libros de texto, de que se cometieron atrocidades, pero todo en aras de la civilización, porque nuestros pueblos eran muy atrasados. Las grandes culturas de México, para ellos no tenían ningún valor. La grandeza cultural de los pueblos originarios. Todo esto va a ayudar a que se entienda mejor la situación que debe de unir a los pueblos. Y desde luego son hechos, como han dicho quienes no comparten este punto de vista, que sucedieron hace mucho tiempo. Cuando envié una carta al rey y del Papa Francisco, los cuestionamientos fueron en ese sentido. ¿Qué vamos a estar pensando en algo que sucedió hace 5 siglos, 500 años? Eso ya pasó. Bueno, después de ese debate vino la crisis en Estados Unidos, que desgraciadamente están enfrentando, porque hay una confrontación cultural en Estados Unidos, y derribaron estatuas de quienes fundaron todas estas regiones del norte
de México y de estados que ahora pertenecen a Estados Unidos. Eso recientemente. Nosotros no queremos eso, no queremos romper con nuestro pasado histórico, lo que queremos es la reconciliación, pero para que se dé esa reconciliación es indispensable pedir perdón, es necesario un acto de humildad de quienes actuaron de manera arbitraria y represiva. Eso lo digo aquí en Sonora por la importancia que tienen los pueblos yaquis de Sonora. Van a ser reconocidos y también vamos a ayudarlos. Ya firmamos un compromiso para que haya justicia en los pueblos yaquis, en los 8 pueblos yaquis. A eso se refería el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, cuando planteó que en los 8 pueblos yaquis va a invertirse para que haya agua, drenaje, pavimento, para que haya mejoras urbanas, y va a haber un amplio programa de ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda. Todo esto tiene que estar en este tiempo antes del día 28 de septiembre. Vamos a ir todos a inaugurar esas obras. También me da muchísimo gusto que estemos con la presidenta municipal de Hermosillo cumpliendo un compromiso que hicimos de ayudar a el municipio de Hermosillo. Y para que no haya celos ni sentimientos, se va a hacer lo mismo en Cajeme, en Ciudad Obregón. Y también que no se olvide, que se está trabajando igual en San Luis, Río Colorado, en Agua Prieta, en Nogales, en toda la frontera, en Naco. En San Luis, Río Colorado, se terminó un estadio y fui a inaugurar obras también para San Luis, Río Colorado, y voy a hacer lo propio en Nogales, pero ahora es Hermosillo y Obregón. Aquí lo primero, y acabo de entregar un oficio, un convenio para licitar ya desde el lunes y que se arreglen las calles de Hermosillo. Ese es el propósito. Son 175 millones de pesos con ese propósito. Aparte, otras obras en beneficio de Hermosillo. Y este programa, este estadio, Héctor Espino, que se le compró al gobierno del Estado para que también el gobierno del Estado pudiera tener recursos por la crisis que se está atravesando,
para sus necesidades y además para no convertir este espacio en plaza comercial. No tengo nada en contra de las plazas comerciales, pero es muy necesario impulsar el deporte. Tiene que ver con la salud. Ahora, con la pandemia del COVID, ha quedado de manifiesto que afecta más el virus a quienes padecemos de enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, y sobre todo afecta más cuando se tiene obesidad. Cuando estuve en la Casa Blanca le comentaba al presidente Trump, que abro un paréntesis para desearle que se recupere, que le vaya bien, cierro el paréntesis, le comentaba de que, hablando de la pandemia, de que Estados Unidos tenía el primer lugar en el mundo en obesidad. Y le dije, ¿y sabe? El segundo lugar en el mundo en obesidad lo tiene México. Y por dignidad no quise decirle que en obesidad infantil México tiene el primer lugar. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues cuidando nuestra salud, haciendo ejercicio, haciendo deporte, alimentándonos bien, no comiendo productos chatarra, cuidándonos. Y por eso esto está en el plan de salud. Cuando se habla de la nueva normalidad o el regreso a la nueva normalidad, pues es el regreso a una alimentación sana, nutritiva, es el regreso a hacer ejercicio, es el regreso a impulsar el deporte. Esta decisión de adquirir este estadio, pues se produjo antes de la pandemia, pero qué bien que tomamos esta decisión para que este espacio se conserve para el ejercicio, para la práctica del deporte, para la práctica del béisbol, y que aquí en Hermosillo, porque lo tenemos contemplado, funcione una escuela para la formación de jóvenes beisbolistas. Van a ser escuelas que van a tener dos propósitos. Van a estudiar los jóvenes terminando la secundaria, becados, van a estudiar una carrera técnica relacionada con el deporte, una carrera que va a estar acreditada en la Secretaría de Educación Pública, de 3 años, y están estudiando, porque la escuela va a estar aquí, y aquí van a estar también los dormitorios, y van a estar en la práctica del béisbol. Si son prospectos, pues ya empiezan a jugar en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Mexicana de Verano, en AAA o en Grandes Ligas, así como ahora que está el playoff. Ya no les voy a decir, todavía estoy analizando cuál va a ser mi quiniela, pero sí lo voy a dar a conocer antes. Lo mismo se va a hacer
en Obregón. Aquí quiero también informar que se va a adquirir también el estadio de Obregón y también va a haber una escuela para formación técnica en educación física, deportiva y escuela para béisbol. Vamos a tener 5 escuelas en todo el país, una en Campeche, una en Veracruz, una en Texcoco y 2 en Sonora. Se va a hacer la selección de los jóvenes y van a estar, además de recibir hospedaje y alimentación, van a estar becados. Lo que deseo es que antes de que se concluya el gobierno salga la primera generación. Y si ahora tenemos muchos buenos peloteros en grandes ligas, vamos a tener muchos más. Por eso es que tomamos la decisión de quedarnos con los 2 estadios. No se privatizan, porque hay quienes no están muy de acuerdo con este proyecto y lo cuestionan, lo critican. Bueno, critican todo, cuestionan todo. Antes callaban como momia ante lo que hacía el gobierno. Ahora no, ahora gritan como pregoneros, cuestionándonos. Pero la transformación va adelante. Aquí aprovecho ya para concluir, decirle a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no va a haber represión porque no somos iguales. Nada más, lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias porque ellos quieren conservar el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda. Nosotros queremos cambiar, queremos transformar. Entonces, esas diferencias que tenemos, que son de fondo, se pueden resolver por la vía democrática, con el método democrático. Van a haber elecciones el año próximo, en junio, en todo el país. Y luego yo me voy a someter a la revocación del mandato. En el primer trimestre del 22 se le va a preguntar al pueblo de México: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Acepto esas reglas, de modo que lo único que le pido a los conservadores que están molestos porque ya no hay corrupción y porque no va a haber corrupción, se acabó la corrupción, se va a desterrar por completo la corrupción, me canso ganso. Lo único que les pido es que no coman ansias, que ya vienen esas 2 fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que retirarnos. En tanto nos apoye el pueblo, pues vamos a seguir gobernando el país. Hasta ahora nos están apoyando, según las encuestas,
el 70% de los mexicanos. Y yo no creo que se vaya a perder ese apoyo, porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo. Tengo muy claro que lo fundamental es atender, servir al pueblo, y por eso vamos a poder salir adelante, vamos a poder llevar a cabo la transformación de la vida pública de México. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en este célebre estadio de béisbol. Imagínense, aquí jugaba el que ha bateado más en México, Héctor Espino. No hay otro bateador con más facilidad para macanear, nadie más que Héctor Espino. Y de aquí de Sonora, el mejor pitcher en toda la historia del béisbol, en México y en Estados Unidos. Ahora que fui a Estados Unidos, quería yo señalar, mencionar a deportistas, pero no solo conocidos en nuestro país, sino conocidos en Estados Unidos. Y llegué a la conclusión de que el único que conocen más en Estados Unidos es a Fernando Valenzuela, de Sonora. Entonces, muchas gracias, de todo corazón. Nos vamos a seguir encontrando. Ya quedé que voy a regresar el día 15 de diciembre a Sonora, y muchas gracias a la gobernadora, a Claudia, por sus atenciones y por su apoyo. Gracias de todo corazón. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.